Hola, un saludo, bienvenidos a su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Nuevamente empezando este año 2020, bienvenidos. Vamos a trabajar con mucha esperanza, con mucho dinamismo, con mucha tenacidad. Frente a todas las situaciones que están pasando, debemos nosotros contribuir con mucha energía positiva. Espero que todos estos videos de este año sean no solamente para que ustedes aprendan, sino para que vendan, para que hagamos, como les dije en el video de despedida, un grupo grande de artesanos y de manualistas para que nos beneficiemos mutuamente. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría y yo me dedico a la enseñanza de manualidades y artesanías. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta gasa guayú que tiene 40 cordones y es una gasa que viene con M's y rombos. Espero que sea de su interés, que entiendan el proceso, que en realidad es muy fácil. Los y las que están interesadas en este nuevo proyecto con el cual iniciamos este 2021, entonces vamos a compartir conocimientos y vamos a iniciar con mucho ánimo y mucho dinamismo. Empecemos entonces. Entonces iniciamos con los cordones. Vamos a necesitar 40 cordones de 1, 2, 3, 4 y 5 colores. O sea que cada color va a tener 8 cordones, ¿cierto? 8. ¿Por qué? Porque son 5 colores, 5 por 8, 40. Bueno, estos cordoncitos que tengo aquí yo pequeños es para enseñarles cómo va a ir montada la gasa, digamos, vamos a montarlo sobre esta aguja de tejer en 2 agujas, ¿cierto? Utilizo yo esta aguja de tejer, o pueden utilizar, si ustedes no tienen esta aguja, ustedes pueden utilizar una aguja de crochet pequeña, pero tienen que ponerle en los extremos algo para que no se vayan a salir los cordones, ¿no? Bueno, esta gasa me va a medir a mí 95 centímetros o 90 o 1 metro, dependiendo del alto de la persona. Entonces yo debo sacar los 40 cordones, mírenlos aquí, están los 40 cordones. Estos 40 cordones me debe medir cada cordón 2 metros. 2 metros. Vuelvo y les repito, estos que tengo aquí, pequeñitos, es para enseñarles, digamos, la puntada y para explicarles cómo lo vamos a montar sobre la aguja. Entonces ya tenemos los 40 cordones cortados de 2 metros. Antes de que pasemos allí, yo les voy a explicar lo siguiente. Yo ya tengo un video que se los dejo acá en la parte de arriba en el enlace para que ustedes lo miren de cómo se elabora este cordón. Mire que el cordón tiene 6 hebras, miren. Entonces eso es lo que me permite ir pasando los hilos entre hebra y hebra. Claro que estos cordones ustedes también los pueden comprar directamente en el almacén, ya vienen retorcidos también. Bueno, el hilo que estoy usando en este caso es el hilo crochet. También lo pueden hacer con el hilo macramé. Entonces lo cortan en una punta, hacen un nudito
Y en la otra punta ustedes, como ya les he explicado, ustedes cogen un poquitico de colbón, una cosa mínima de colbón, se la ponen aquí en la punta y aquí le dan un remate con aguja e hilo. Mire, aquí está el nudo y lo rematan y así hacen los 40 cordones. Entonces, ¿cómo los vamos a montar? Inicialmente de aquí hasta acá vamos a dejar 12 centímetros. De esta punta hasta esta vamos a dejar 12 centímetros y vamos a abrir y metemos el primero, mire, ¿no? Aquí tenemos el primero. Yo voy a dejar un poquito menos porque como es solamente para enseñarles, entonces prácticamente no voy a dejar sino como unos 2 centímetros o 3, pero recuerden por favor que siempre se deja así como aquí, mire, de acá hasta acá tengo 12 centímetros y ahí ya empiezo a montar en la aguja los cordones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá no le voy a dejar, le iba a dejar, pero no le voy a dejar porque no lo creo necesario. Entonces, mire, solamente desentorchamos un poquito el hilo y cogemos uno solo, uno solo de los hilos. Y así vamos a hacer en los 8 cordones, ¿sí? Miren, así, aquí lo vamos montando, miren, ¿sí? Miren, aquí ya está. ¿Cómo es que lo hacen? Lo desentorchan un poquitico ustedes aquí, miren, lo desentorchan y lo meten aquí ya. Así montamos los 8. Entonces miren, aquí ya tengo los 8 cordones montados. Miren, tengo 2, 4, 6 y 8. Voy a poner los azules turquí. Este parece negro, pero es que es un color turquí muy intenso. Entonces voy a colocar los otros 4 azules turquí. Después de que los tenga montados, por favor, tiene que ser en este orden tal cual como les estoy explicando. Les recomiendo que ustedes traten de trabajar al inicio estas gasas con cordones de colores claros porque es más fácil que ustedes los puedan tejer. Porque con colores oscuros es un poquito más difícil porque casi no se ven la torsión, casi no deja mirar. Bueno, entonces mire, aquí tengo ya 8 rojos, 4 azules, voy a poner 8 azul celestes. Entonces acá ya estoy montando los 8 de color, este es color azafrán. Este color que tengo aquí. Como estoy haciendo el video, de pronto los colores no salen exactamente el tono que es, pero de todas maneras yo les doy el nombre del color para que ustedes lo ubiquen. Y la otra es que ustedes no necesariamente deben utilizar estos mismos colores. Ustedes pueden hacer la gama de colores que ustedes quieran o les guste. Ustedes saben que entre colores pues uno nunca discute los gustos, ¿no? Bueno, ahora voy a colocar estas últimas 8 cordones, que este es un color piel. Entonces acá ya me quedarían montados los 40 cordones. Acá ya tenemos los 40 cordones montados, miren. Tenemos 8 que son vino tinto, 4 azul turquí, 8 azul celeste, 8 color azafrán, 4 azul turquí y 8 color piel. Entonces tenemos
1, 2, 3, 4 y 5 colores, 40 cordones. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a enhebrar. Estas son las agujas que vamos a utilizar, que son agujas de plástico, miren. Estas agujas tienen este ojo grande, pero si no lo tienen muy grande y les cuesta dificultad enhebrar, entonces ustedes le pueden abrir acá con una pinza y entonces enhebran la aguja, miren, ¿sí? Miren que yo les muestro acá como yo tengo enhebrados. Miren, aquí están todas las agujas enhebradas, todos los cordones con las agujas enhebradas. Yo voy enhebrando cada vez que voy necesitando un cordón, lo voy enhebrando, o si no, las puedo enhebrar de una vez las 40. Ustedes no se preocupen porque se les enreden los cordones. Sencillamente ustedes se levantan, cogen el tejido y lo hacen así, le dan como golpecitos y él solo se les va desenredando, él solito se les va desenredando. Bueno, entonces voy a enhebrar. Primer paso, vamos a iniciar de derecha a izquierda y tomo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordones y los paso por la primera hebra. 9 cordones, recuerden. Entonces mire cómo los voy pasando así. ¿Sí? Ustedes con la otra mano se pueden ayudar, desentorchan un poquito el hilo y lo pasan. Miren, siempre tienen que ir contando, siempre tienen que ir contando los cordones, porque este proceso es muy fácil, pero debe ser supremamente exacto. Por un cordón que haga mal, todo se les va a dañar. Entonces dije que 9, ¿no? Tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo hago para pasarlo? Me ayudo y lo paso, miren. Ahí ya me quedaron los 9 pasados. Ahora sí, ¿qué hago? Con este cordón de acá, color azafrán, con este primer cordón, color azafrán, lo paso de izquierda a derecha, o sea que me vengo para el otro lado, ¿cierto? Miren, o sea que lo voy a pasar así. ¿Cuántos cordones voy a pasar? Voy a pasar estos 8, 9, 10 y con este que acabé de pasar 11, miren. ¿Sí? Paso siempre 11 cordones. O sea, con este primero color azafrán paso los 8 de aquí, estos 2 que me quedan y este que pasé de este lado para que me quede cerrado ahí. Bueno, entonces voy a hacerlo. Miren, entonces tomo así. Siempre que ustedes vayan a tejer una gasa guayú, siempre tienen que tener en cuenta que deben estar contando los cordones, a no ser de que ya tengan muchísima experiencia y ya sepan el manejo del color y entonces no se confunden, pero inicialmente siempre deben estar contando los cordones. Bueno, entonces ya llevo, con este llevo 10 y con este de aquí, miren, este que acabé de pasar, ya llevo 11. O sea que en el primero pasé 9,
y en este voy a pasar 11. Ya. Ahí ya. Bueno, entonces miren que aquí ya pasé las 11 hebras. Mire, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vean, y ahí ya están pasadas las 11 hebras. Bueno, ahora sí, ¿cómo voy a hacer el de acá al lado? El de acá voy a cogerlo de derecha a izquierda. Y voy a tomar esta azul celeste primera de aquí y la voy a cruzar por 9 cordones. Voy a cruzar. Acuérdese que al principio crucé 9, después crucé 11 y aquí es importante este paso, es que esta de acá la voy a pasar para acá para que todos los cordones me queden cogidos, ¿sí? Mire, esta que ya está tejida, miren, es esta que ya está tejida, miren. Entonces, con esta de acá que ya está tejida, mírenla, esta ya está tejida con esta azul celeste. Entonces paso 9 cordones, lo mismo, 9 cordones. ¿Y cómo los estoy pasando? Los estoy pasando de derecha a izquierda. Aquí tengo 9 cordones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces siempre me pongo acá el dedo y los paso. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Tomo esta última de acá, o sea, de izquierda a derecha, los voy a pasar así. ¿Cuántos voy a pasar? Voy a pasar 10. Mírenlos, aquí están. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes quieren, pueden voltear el tejido como lo hice yo. Yo lo tenía así el tejido, ¿no? Y lo volteé, miren, porque es más fácil para mí. Pero si no, ustedes los pueden pasar aquí. Pero lo que pasa es que si uno voltea el tejido, le queda mucho más fácil pasar los cordones. ¿Ya? Entonces ya, voy a pasar los 10 y ya les muestro que he pasado los 10. Bueno. Entonces miren, tomé este primer hilo, mírenlo aquí, este hilo que lo voy a pasar de izquierda a derecha. ¿Y cuántos voy a pasar? Voy a pasar 10 cordones, mire, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí lo paso. Ahí ya. Ahí ya me quedó la primera línea. ¿Cómo van a hacer la segunda línea? Van a hacer exactamente lo mismo que yo acabé de hacer en la primera línea. Entonces, cojo el primer cordón, que es este, miren, este ya me queda como primero, ¿cierto? Y paso, ¿cuántos? Paso 9. Entonces cuento 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí lo voy a pasar. Mire que ahí mismo me va dando, ¿no? Entonces la primera paso 9. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy buscando, mire, aquí el que queda inmediatamente en la parte de abajo, ese es el que voy tomando, vean. ¿Sí? Ustedes lo hacen con mucha paciencia. Entonces, la primera vez, cuando estoy pasando de derecha a izquierda, voy a coger ¿cuántos cordones? 9, recuerden.
Los paso los 9. Allí ya ustedes no se guían por colores, sino por la cantidad de cordones. ¿Cuántos son? Siempre 9. Aquí llevo 8. Y este de acá lo tengo que me quede aquí bien estiradito. Y aquí ya paso 9, miren. Entonces volvemos y contamos. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí que hago, los paso. De acá para acá, ¿cuántos tengo que pasar? 11, ¿cierto? Entonces son 11. Llego aquí, recuerden que siempre tengo que coger el cordón de aquí al lado, o sea, en este caso es el cordón azafrán, y vuelvo y cuento, miren. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Entonces la primera vez pasamos 9 y la segunda vez pasamos 11, ¿no? Bueno, ¿con cuál cordón? Con este color azafrán, acuérdese, pasamos los 11. Bueno, voy a pasarlos. Aquí ya tenemos los 11 hilos pasados. Mire, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hilos. Entonces, ¿qué hacemos? Los pasamos. Listo. Entonces, la secuencia, ¿cómo es? Primero 9, después 11, después 9 y después 10. Ahora sí seguimos pasando con ¿cuál? Con este de aquí, y vamos a pasar aquí 9. Entonces contamos 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Mire, ahí están los hilos. Mire que el tejido mismo le va diciendo a uno, mire. Ahí están los 9 hilos que yo debo pasar. ¿Ven? Cuento primero los 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora sí los paso todos aquí, los paso estos 9. Miren, entonces ya tengo los 9, vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces los paso. Nosotros siempre tejemos este que está aquí, es el revés del tejido. El derecho es por el otro lado. Entonces recuerden, ya pasamos 9. Ahora tengo que pasar 10. O sea, de acá para acá son 10. Entonces las secuencias son 9, 11, 9 y 10. Esa es la secuencia. Entonces primero deben contar los hilos, ¿no? Los 10 que van a pasar. Este no lo cuento porque con este es el que voy a pasar. Entonces cuento 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces paso los hilos. Entonces miren, aquí ya pasé los 10 hilos. Ya tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora sí los paso. Ahí ya. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Siempre hay que estirar así. Ahí ya. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Tomo esta primera. ¿Y cuántos tengo que pasar de acá? ¿Cuántos hilos debo pasar? 9. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es contar los 9 hilos que me queden así, los organizo, que me queden bien parejitos. Mire, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los paso de derecha a izquierda.
Entonces mire, ya pasé los 9, entonces los paso ya. La otra, ¿cómo es? Debo pasar 11. ¿Se acuerdan, no? Entonces para pasar 11, ¿qué debo hacer? Cojo el color azafrán, cuento los 11 y los paso. Miren, aquí están los 11. Debo tenerlos así arreglados para que no me vaya a equivocar yo, mire. Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 10 y 1, 11 y los paso. Entonces aquí ya están los 11 y lo paso. Ya. Ahora sí, para el siguiente, ¿qué hago? Tomo este azul celeste y paso 9, pero acuérdense siempre primero de contar los 9. Mírenlos, aquí están. 5, 6, 7, 8 y 9. Miren que el tejido mismo le va dando a uno. Entonces ya los paso y ya se los muestro. Miren, entonces aquí ya pasé los 9. Entonces, ¿qué hago? Lo deslizo y ya. Y la final es que debo pasar 10 cordones, ¿no? Ustedes se acuerdan. Tomo este que no lo cuento y cuento los 10 cordones que debo pasar. Yo siempre les recuerdo, no pasen antes sin arreglar aquí los hilos, porque si ustedes pasan sin arreglar los hilos, se les tuercen los hilos, entonces no les queda bien tejido. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es hasta aquí. Hasta aquí que debo pasar hilos. Entonces aquí ya tengo los 10 hilos y entonces ya los paso. Y esa es la secuencia que ustedes deben seguir en toda la gasa. Esa es la secuencia que ustedes deben seguir. Y siempre hay que tratar de estirar así la gasa para que mire que ya aquí es el tejido. Aquí casi no se ve muy poquito. Pero entonces en esta que ya tengo muy adelantado, miren. Bueno, entonces miren, ya me pasé a la que yo tenía ya adelantada. Este es el revés y miren, acá ya este es el derecho. Miren lo linda que queda. Queda muy bien hecha, muy bien, muy bonita, queda muy firme, digamos. Entonces miren, vengo a explicarles que dense cuenta que el hilo, mírenlo cómo es de largo, mírenlo acá, cómo queda el hilo de largo. Ustedes por ese largo no se preocupen, que ustedes lo trabajan así como lo estoy haciendo yo, sobre una mesa, sobre algo blanco, y miren que acá ya les quedan los hilos totalmente organizados. Entonces van a pasar de este lado, ¿cuántos? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces los paso, los 9. Entonces aquí ya tengo los 9, mire, aquí tengo los 8 y este serían 9. Entonces los paso, de aquí le ayudo un poquito, eso sí, ya, miren, voy desenredando, miren que uno siempre se apoya en algo. Aquí les tuercen el hilo así para que aquí en la punta les quede bonito, vea, ahí ya. Y entonces busco acá los 11 que tengo que pasar de aquí para acá, ¿cierto? Bueno, mire que me va dando, ella solita me va dando. Mire, aquí las tengo. Ahora sí, esta de acá la paso para acá y los 11, mire, aquí tengo 2 más 8, 10 y esta 11 la paso. Entonces aquí ya tengo las 11 hebras pasadas, mire, 8, 9, 10 y 11. Entonces las paso para el otro lado. Recuerden que esto es lo que les quiero explicar aquí ya.
esta que ya está tejida, esta de aquí es la que debo coger. Entonces ustedes la van sacando así, la sacan. Y esta es la que tengo que pasar para acá. Y aquí vuelvo y tengo que contar las 9. Mire, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las paso. Entonces aquí ya paso los 9. Estiro. Ahí ya me queda. Y por último tomo este, que es el que tengo que pasar los 10. Aquí están. ¿Sí ven cómo es de bonito este trabajo? Que ya le queda uno todo organizadito. Mire, aquí tengo los 8. Entonces, mire, aquí ya tengo los 10 cordones que ya están, digamos, listos para pasar. Y entonces aquí ya lo paso. Se ayudan ustedes siempre aquí para que no se les vaya a enredar. Aquí como está doble, entonces lo estiro y ahí ya me queda el cordón pasado. Aquí en esta punta no lo vayan a estirar mucho. Se ayudan así con una agujita para que les quede parejito ahí. Bueno, esa ya fue una línea. Lo que yo les digo, siempre deben estirar la gasa para que les quede y les vaya viendo que les queda bien parejita. Así hasta terminar de tejer todos estos hilos. Entonces el tejido ya les va creciendo. Mis queridos suscriptores, mi querida familia de canal Fácil Arte Hecho a Mano, muchas gracias por participar. Espero sus inquietudes, si necesitan alguna pregunta, con todo gusto. Un abrazo, yo los quiero mucho. Dediquémonos a tejer y cuídense mucho. Protéjanse, no salgan a la calle sin sus tapabocas. Un abrazo.